Regresamos nuevamente aquí en Contexto, abriendo la conversación. En Michoacán estamos conversando con Beatriz Pérez López. Ella es pues activista, es autora del libro Mujer Triqui, una vida construyendo la paz. Lo comentamos, empujado, proyectado este documental Raíces de Justicia y Legado Juan Domingo. Tienes un podcast que llamas Nosotras en Ruta. El nombre de tu libro, Beatriz, no es, digamos, la resistencia del pueblo triqui, haces énfasis en eso, mujer triqui, y ahorita, justamente antes de la pausa, nos hablabas sobre este tema, es decir, la resistencia, pero una resistencia que se asentó, que se fortaleció gracias a las raíces culturales de tu pueblo y a estas redes de apoyo que tejieron justamente para resistir estos embates de violencia que sufrieron. ¿Por qué pones y por qué centras esta parte en la mujer? ¿Cuál es la aportación que tú ves que dio la mujer triqui para solventar este conflicto, para fortalecer la cultura y, bueno, finalmente, pues para lograr transitar sin perder sus raíces culturales? Sí, quiero comentarles que cuando empieza el conflicto armado, yo me veo protegida por tres mujeres importantes en mi vida, que fue mi señora madre, mi abuelita y mi tía Chole, que la comento mucho en el libro. Uh-huh. Y así como mi vida personal pasó con muchos niños, muchos jóvenes, que sus protectoras fueron nuestras señoras madres, nuestras mujeres. Estas mujeres que lograron y que en su cuerpo llevan esta parte de esta historia, varias de ellas tienen balas en su cuerpo por haber protegido a sus maridos, a sus familias, a sus esposos, a sus hermanos. Y esto es un honor a estas mujeres valientes, guerreras de mi pueblo, que cuidaron no solo familias, sino cuidaron también territorio. Y gracias a estas mujeres, yo puedo estar aquí, yo puedo contarles esta historia, que esta historia, como vuelvo a comentar, es una historia personal. No soy la portavoz de mi pueblo. A mí me encantaría que cuando se encuentren a un compañero, una compañera de nuestra nación, ustedes conocerán su historia. Esto es parte de una puerta que yo abro para que ustedes escuchen la historia de mi pueblo, que escuchen a estos hombres y mujeres que lucharon, que dieron batalla, pero que estamos aquí en la resistencia, y estas mujeres son las que han construido, junto con nuestros hombres ahora, pues una nación diferente, una nación donde nosotros respetamos, nos solidarizamos, a pesar del conflicto armado que vimos, a pesar del dolor que traemos, seguimos apoyando a otros pueblos, porque nuestra lucha nos fortaleció, nos hizo fuertes. Y comentarles que por estas mujeres, lo que hice fue no solamente crear el podcast Nosotras en Ruta fue creado precisamente por eso. El mensaje al final de nuestras compañeras es un mensaje a la paz, porque en un conflicto armado tienes dos vías. Una, o te vas por la vía del conflicto o te vas a construir, que es muy difícil, este tejido social para nuestro pueblo o en cualquier lugar. Ustedes son de Michoacán, ustedes están viviendo también su propia historia, ustedes también están viviendo pues este tipo de situación en la cual uno o construyes o destruyes. Son dos cosas que puedes hacer y que te da la posibilidad cuando estás viviendo este tipo de situación, que no lo viste, que no lo pediste, que tú lo empezaste a vivir, pero que te queda esa opción. Entonces, yo les quiero decir que la paz se construye muy despacio. La paz no se construye con una mesa y se firman documentos, no. Eso a veces es un tema erróneo que se quiere como traducir para que ya se calmen. No. Yo creo que la violencia se hace de un momento a otro. Tú le das un arma a una persona y en ese momento, al matar a una persona, destruye toda una familia, destruye toda un pueblo. La paz cuesta tiempo porque se va tejiendo, se va fortaleciendo, al irse entrelazando todos estos pues opciones que tenemos para construir la paz, como la conciliación, la mediación, los acuerdos, y finalmente atender las causas que originaron todos estos conflictos. Yo creo que es necesario, se fortalece la paz, va a llevar tiempo, pero yo creo, y siempre lo he dicho, confío mucho en el ser humano, porque somos nosotros los que tenemos emociones, sentimientos, y podemos cambiar toda esta situación. ¿En qué momento decides tomar este camino, Beatriz? Tú decías ahí, la gente
puede tener esas opciones, irse por el camino del conflicto, por el camino de la violencia, responder violencia con violencia, o decidir construir la paz. Tú decides esto segundo. ¿En qué momento tomas esta decisión y en qué momento eliges la palabra como el arma justamente para construir violencia, para detener la violencia, para construir la paz, y detener la violencia, y para dejar un legado a las futuras generaciones, Triqui? Pues mira, yo creo que han sido varias circunstancias que mi editor, yo le agradezco mucho a Juan Carlos, me dijo un día, oye, todo lo que me has dicho, ¿te has dado cuenta que tú has sido como un laboratorio por la paz? Yo no lo había visto así, yo simplemente pensé que eran episodios o formas que me tocaron vivir, a mí me tocó vivir. Una de ellas fue, que el enemigo de mi papá era la autoridad ahí, que lo estaba buscando para matarlo, y finalmente, al final de terminar mi primaria, en la clausura, las madres y el padre lo que hace es que él me entregue mi documentación. Tú no sabes qué se siente, saber que esa persona está, que por esa persona no está tu papá en tu pueblo, no estás conviviendo con familia, pero te dan los documentos y le das la mano. El darle la mano a esta persona significó, sí, en un momento mucho coraje, pero vieras que tocar la mano a una persona me tranquilizó tocar la mano a esta persona, a pesar de que yo sabía que él estaba buscando a mi papá para matarlo. Otro momento que yo viví muy importante fue junto con todos mis compañeros que ya veníamos, vivimos todo este tipo de violencia, nos organizamos en Oaxaca. Hicimos, fíjate, el primer encuentro de la cultura triqui en San Juan Copala, en donde se estaba haciendo cada vez más estos enfrentamientos. Y nos atrevimos, fuimos esos rebeldes que nos atrevimos y logramos mediante el padre, que el padre fue el mediador hablando con los grupos que estaban enemistados para que hicieran esta tregua en la fiesta patronal de mi pueblo que se celebra nuestro Jesús al Tatachú, que ese es nuestro santo, y gracias a eso te puedo decir que se pudo hacer el primer encuentro de la cultura triqui. Ahí dimos las enchiladas, nuestro caldo, bailamos, nuestras representaciones, y no sabes lo que se sintió que finalmente hubo algo en el cual nos unía para poder nosotros convivir, por lo menos de forma momentánea. Y un proceso que me pasó precisamente en campaña antes de la elección 2018 es que la persona que tiraba balazos a la casa, nos corría de Copala, le decía de groserías a mi mamá, o sea, era alguien que nos hostigaba muchísimo. Esta persona finalmente lo encuentro en una reunión donde yo estaba informando sobre cómo íbamos a organizar el tema electoral, y fíjate que ahí lo veo y digo, ¿qué hace esta persona aquí? Y me dice mi papá, si tú quieres construir la paz, tienes que caminar hasta con los que tú consideraste en un momento tus enemigos. Si no hay perdón, hija, no vas a poder construir la paz. Fue el momento en el cual yo lo saludé. Claro que en mi cabeza estaban todas estas emociones que volvieron todavía a mi memoria de sentir que pues todo el daño que nos hizo a mí, a mis hermanos, a mi mamá, pero tocarle también otra vez la mano a esta persona y escuchar esa voz tan sabia de mi papá, entendí que el camino debe construirse de esa manera. Por eso es que cuando nos atrevimos al final de la legislatura a hacer Raíces de Justicia, fue porque mi padre me ha enseñado todo eso, me ha enseñado a ser rebelde, a estudiar, a prepararme. Yo sentía que sufría por la discriminación, el clasismo, que lo viví fuera de mi pueblo, pero él me decía, esto que estás viviendo no es nada, prepárate, estudia, agarra valor, agarra fuerza. Y siempre hablaba, tiene una frase que decía, ponte chingona. Y yo creo que eso ha hecho que nosotros vayamos entendiendo
y yo no nada más lo hablo por mí, yo lo hablo por muchos compañeros que hoy ustedes quisiera que los conocieran. Joel Merino, por ejemplo, es un pintor triqui que ya ha expuesto sus obras en España, en Madrid, en Francia. Quiero también Carlos, que es un rapero triqui que está rescatando nuestras lenguas en México, y Emelia Ortiz García, que es una defensora de derechos humanos, que a pesar de que le desaparecieron a 2 primas, le mataron hace 2 años a 2 hermanas, sigue pidiendo el tema de la paz, sigue pidiendo justicia, pero sabemos que el camino debe ser la paz para nuestro pueblo. Voy a ir a una nueva pausa y quiero regresar justamente con este tema después de la misma. Estamos conversando y le agradezco mucho a Beatriz Pérez López estos minutos. Vamos a la pausa y volvemos.